Mis queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es verdaderamente un privilegio volver a encontrarnos a través de este medio con la finalidad de estudiar, repasar y profundizar en este comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión trata un tema especial que echa profundamente sus raíces en un intento cristiano de comprender el carácter de nuestro Dios y Padre Celestial. Un carácter que de manera resumida puede comprenderse como una expresión constante y perfecta de absoluta lealtad amorosa a sus promesas y a su creación. Un Dios maravillosamente confiable en el que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza y en quien nuestras esperanzas jamás serán defraudadas. De eso se trata la lección que abarca los capítulos 55 al capítulo 58 del libro del profeta Isaías, y será nuestro privilegio estudiarla. Así que de antemano entonces queremos invitarlos a hacer una oración juntos para que nuestro Padre Celestial nos conduzca mientras ponemos nuestras miradas en el Dios de las Escrituras. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y perfecto Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, pedimos que nuestras mentes y corazones sean asistidos en esta hora, con la finalidad de que nos muestres tu santo carácter en estos capítulos importantísimos del libro del profeta Isaías. Queremos conocerte, Señor, queremos profundizar en tu carácter y queremos contemplarte como tu palabra lo enseña. Por eso pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que nos guíes al conocimiento de toda verdad y que al contemplarte como tu palabra lo enseña, podamos nosotros ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a imaginar, antes de leer Isaías 55, que es el lugar de las Escrituras donde vamos a dar inicio a nuestro estudio, vamos a imaginar la siguiente escena. Imaginemos la angustia, imaginemos la ansiedad que se produjo en los ángeles del cielo y el resto de la creación divina cuando Eva dirigía sus pasos hacia el árbol del cual el Señor había dicho que no se debía comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Eva hace firme sus pasos de dirigirse hacia ese árbol prohibido y de manera terrible por sus consecuencias comienza a entablar una conversación con aquel del cual los ángeles le habían advertido. Se trata del enemigo de Dios, el caído Lucifer, que ahora se había convertido en Satanás y diablo, enemigo de Dios y acusador de vuestros hermanos. Entonces los ángeles contemplan la escena. Eva está conversando, entablando conversación con el enemigo de Dios. Y en ese momento la serpiente se atreve a insinuar dudas acerca de la bondad del Creador. Pero al mismo tiempo, inmediatamente después de insinuar dudas acerca de la bondad del Creador y del propósito amoroso para el cual Dios los había creado, la serpiente se atreve a poner en duda la palabra de Dios, diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, ciertamente vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en ese momento Eva, la primera ser humano en la tierra, juntamente con Adán su esposo, echa suertes con el discurso de la serpiente, le cree a la serpiente y entonces procede a actuar sobre la base de esta presentación o versión de Dios que Satanás le había presentado. Y entonces toma el fruto y come
y da también a su marido, el cual comió así como ella. Imaginemos la escena. Dios había dado su palabra. Él había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que ahora los ángeles y los mundos caídos, con gran ansiedad, ven la escena y ahora se encuentran esperando la respuesta de Dios. Se encuentran aguardando qué va a hacer el creador del universo con esta pareja recién creada que ahora se encuentra habiendo elegido el lado satánico de la controversia. ¿Qué va a hacer Dios? En ese momento, Dios hace algo extraordinariamente inesperado. En vez de desnudar su brazo para raer de la existencia y de la faz de la tierra al ser humano que había creado, Dios decide ejecutar y poner en marcha el eterno pacto que había sellado con su Hijo, uniendo sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador, garante de la vida humana si esta raza llegaba a ser vencida por Satanás. Desde el momento e instante en que hubo pecado, hubo un Salvador y la condenación caería sobre el Hijo de Dios, quien ponía su vida en sustitución y en garantía por la raza humana. El pecado sería condenado en aquel que era uno como el Padre, y el pecado y la muerte caerían condenados sobre Cristo para que la condenación fuese desviada en aquel instante de la humanidad con tanta eficacia como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La gracia se inauguraba para el ser humano y en vez de morir, el ser humano y toda su posteridad tendría una segunda oportunidad. Nacerían por causa de tener un Salvador que habría intercedido por ellos desde el momento e instante en que hubo pecado. Y por esa razón el ser humano no había muerto en el jardín del Edén. No habiendo muerto por causa de la intercesión, la gracia de Cristo Jesús, quien con su don infinito rodeaba el mundo con una atmósfera de gracia para darle al ser humano otra oportunidad, teniendo el ejemplo de la caída de Adán y Eva, ahora el ser humano tendría que ver a Cristo para conocer el verdadero carácter del Padre que había dado vida al ser humano en un principio. Ahora mira esto, vamos a contemplar una siguiente escena. Y para contemplar esta escena vamos a hacer recurso de las palabras de la mensajera del Señor que se encuentran en el libro Deseado de todas las gentes, donde resume de manera magistral la condición en la cual se encontraban la humanidad entera, los hombres se encontraban antes de que Cristo Jesús naciera en Belén. Mira lo que dice la página número 28 del libro Deseado de todas las gentes acerca de la condición humana antes de la encarnación de Cristo Jesús. Dice así: el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Y ahora mira esto, mira lo que dice aquí. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse
y barrer a los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Oh, sigue diciendo la cita y saltamos unas líneas. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. Oh, y dice la última parte de la cita. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de la salvación. Satanás se había regocijado de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¡Qué palabras tan hermosas! ¿Y por qué razón citamos estas palabras? Porque nota esto. De la misma manera como los ángeles y los mundos no caídos habían contemplado con intenso interés lo que iba a suceder como respuesta de parte del Dios Creador acerca del problema del pecado que ahora incluía a la raza humana como parte de la rebelión satánica, con intenso interés los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos también habían visto a la humanidad en su punto más oscuro, en el pozo profundo del pecado, donde la rebelión satánica, habiendo hundido sus raíces en lo profundo del corazón humano, parecía hacer imposible la salvación y la elevación en gracia del ser humano en aquel punto del mundo en donde Cristo Jesús estaba a punto de ser encarnado, de nacer en Belén. Y entonces, en vez de destruir la humanidad, en vez de raerla de la faz de la tierra, Dios entregó a su Hijo. Y esto es maravilloso. Nota esto. ¿Qué es lo que Cristo significa para el mundo y el resto de la creación de Dios? ¿Qué es lo que Cristo significa para la creación divina? Mira esto. Hace pocos años, digamos ya suficientes, hay en una de estas películas de Hollywood, había dos personajes que tenían un aparatito capaz de borrar la memoria de aquellas personas que habían tenido contacto extraterrestre, que esta agencia especial no quería que se perpetrara en la memoria de la humanidad. Y entonces estos dos personajes, protagonistas de la película Hombres de Negro, sacaban un aparatito y le pedían a las personas que habían tenido contacto supuestamente con vida extraterrestre, le pedían que miraran el aparato porque este aparato emitiría una luz. Y entonces la función del aparato, de acuerdo a la película, era borrar la memoria con esta luz enceguecedora, de manera que las personas que percibieran la luz no tuvieran más nunca recuerdo de su supuesta experiencia extraterrestre. Ahora mira esto. Tanto en el jardín del Edén, cuando el ser humano cayó en el pecado, como en los días previos, inmediatos a la encarnación del Hijo Eterno de Dios en la tierra, Dios habría podido, en su infinita potencia, en su infinita y completa soberanía, Dios hubiese podido, de haberlo querido, actuar de esta manera. Dios hubiese podido borrar la existencia del ser humano en el jardín del Edén cuando cayó en el pecado, y en el momento previo a la encarnación de Cristo, Dios habría podido borrar la existencia del ser humano sobre la tierra e inmediatamente borrar a través de un acto poderoso de infinita soberanía la mente de los ángeles y los mundos no caídos
para volver a comenzar con su plan sin haber prestado lealtad a esta creación que había formado en la tierra. ¿Podía en su infinita potencia, infinita soberanía, Dios haber actuado de esa manera? ¿Podía haberlo hecho? Podía haberlo hecho. Pero, ¿qué significa Cristo para este mundo y el resto de la creación? Cristo es la evidencia de que Dios es suficientemente abnegado como para preferir sufrir dolor habiéndose encarnado en medio de la humanidad y ser tocado por el dolor que padecía la humanidad por causa del pecado. Cristo es la evidencia que Dios es capaz y prefiere sufrir por causa del mal y sacrificarse a sí mismo en señal absoluta de abnegación y de lealtad a su creación, antes de destruir la creación y volver a comenzar. Dios es capaz de sufrir por ella y mostrar que Dios es absoluta, verdadera y ciertamente bueno y fiel. Dios es fiel a su creación. Dios es leal. En vez de destruir y borrar la existencia y borrar la memoria de los ángeles y los mundos no caídos, Dios prefirió dar a Cristo su Hijo. Y Cristo es la garantía, el fiador de que esta existencia cumplirá el plan infinito del Creador, de que a pesar del pecado, Dios se ha provisto de un plan desde los días de la eternidad, por medio del cual Dios puede devolver a la raza caída a su noble posición del principio, al cumplimiento perfecto del plan que Dios pensó para su creación. Dios será vindicado y exaltado a través de lo que sucede en esta humanidad. Habiéndose encarnado en Cristo Jesús, Dios no descansará hasta que su plan sea cumplido y el ser humano vuelva, por la gracia de Cristo, a ser elevado a la posición de un súbdito obediente y leal siervo del gobierno celestial. Dios cumplirá su plan, porque Dios no es infiel ni inconstante para abortarlo. Todo lo contrario, prefirió entregar a su Hijo, y Cristo, su Hijo, es la evidencia de la lealtad infinita y absoluta constancia y fidelidad de Dios para con su creación y para con sus promesas. Lo que Dios prometió, ciertamente lo cumplirá por medio de Cristo y lo que su gracia sea capaz de hacer por el ser humano. Ahora mira esto. Esa es la lectura que nosotros debemos hacerle a Isaías 55. Mira lo que dice Isaías 55, versículo número 7 en adelante. Isaías 55, versículo 7 en adelante dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Y dónde está? ¿Dónde radica? ¿Dónde radica la voluntad divina para perdonar? ¿Dónde radica su gracia? ¿En qué estriba el hecho de que se le diga al pecador: vuélvete, arrepiéntete, vuélvete en tu camino y regresa al Dios de tu salvación, porque Él te perdonará? ¿Dónde estriba eso? Estriba en un conocimiento genuino de lo que Dios es, de su carácter propio. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su carácter es constante, su carácter es fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es leal, su amor
al pacto, su amor a su creación es absolutamente firme y constante. No cambiará en su inalterable amor por la raza humana. Aunque la raza humana se encuentre perdida por causa del pecado que se comete día tras día, aunque usted y yo hayamos caído en el pecado y la rebelión satánica contra el Dios creador, su amor hacia su creación es inalterable porque su carácter es verdaderamente bueno. Y Cristo significa la garantía de la existencia de esta creación. Cristo es la garantía de que esta creación, a pesar de haber sido contaminada por el pecado, va a ser rescatada, será librada y será elevada al principio del plan eterno del Creador. Por esa razón, dice el texto siguiente, versículo número 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está el carácter de Dios. No es un carácter retributivo. Su justicia no es la justicia que comprendía el derecho romano y la civilización latina como justicia o justicia retributiva. No es una justicia que retribuye a cada quien lo que merece. No, la justicia de Dios es su eterno compromiso y poder para salvar lo que parece insalvable. La justicia de Dios es su eterna fidelidad a sus promesas que había dado al ser humano, promesas que dio a Adán, promesas que dio y renovó con Abraham. El pacto eterno es lo que muestra como ninguna otra cosa la justicia de Dios, su poder para salvar, su infinita fidelidad y su lealtad a su creación, al punto de dar su Hijo para garantizar que la vida siguiera existiendo, que el ser humano tuviese otra oportunidad y que a través de la vida de su Hijo elevará a la humanidad al plan que había pensado con ella. En vez de destruir y raer la memoria de esta creación destruida, Dios entregó a su Hijo para darle vida y sacarla del profundo pozo de muerte en que esta creación había caído. En vez de destrucción, Jehová paga con amor, y su amor es gratuito, pues procede del eterno y fiel carácter que verdaderamente nos muestra que es bueno y que es digno de confiar, que merece la rendición y entrega absoluta de nuestras conciencias y corazones, porque Él no cambia en su amor para con nosotros. ¡Qué Dios tan increíble! ¡Qué Dios tan hermoso! Y habiendo leído esto, es por esa razón que el profeta hace la invitación al pueblo que todavía estaba cautivo, al pueblo que corría el riesgo y peligro de pensar que Dios se había olvidado de él. Mira lo que le dice Dios a este pueblo. Venid, versículo 1 de Isaías 55. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Ahora, esto es una cosa maravillosa, maravillosa. Nota esto. ¿Por qué razón, si lo que Dios está ofreciendo como su buena dádiva, su buen don para este pueblo, que puede venir sin dinero y participar de la bondad de las promesas del Creador, de la restauración a la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué razón este pueblo puede venir sin dinero, pero aún el texto dice venid y comprad? ¿Por qué si es sin dinero todavía se usa la metáfora de la transacción, de la compra, de la misma
y exacta manera que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde el Señor se presenta como un mercader celestial que dice al pueblo de Laodicea: yo te aconsejo que de mí compres. ¿Por qué razón? De la misma manera que en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Isaías 55, Dios se presenta como alguien que ofrece dones que pueden ser adquiridos sin precio, pero cuya adquisición debe ser comprada, debe ser transada. ¿Por qué razón? La razón la encontramos en el versículo número 7. Y es que el versículo número 7 nos dice que hay algo que para obtener estos dones prometidos en el capítulo, el pueblo debe entregar. ¿Qué es lo que el pueblo debe entregar? Mira esto, versículo número 7, ya lo leímos, ahora lo vamos a leer en esta luz. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese volver, esa palabra teshuvah en el hebreo, esa vuelta, es exactamente la palabra hebrea que se utiliza para arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente la convicción dolorosa y profunda de pecado, sino es al mismo tiempo el deseo de corazón de abandonarlo y renunciar a él. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, no debe ser considerado como un obstáculo para venir y aceptar los dones de Cristo. El verdadero arrepentimiento no debe considerarse como una condición antes de participar de Cristo, pues es tan imposible arrepentirse sin Cristo como es imposible recibir perdón sin Cristo. Pero el arrepentimiento que inicia con Dios, el arrepentimiento que inicia con el amor de Dios que nos mueve y nos guía por su poderosa gracia al arrepentimiento, debe necesariamente incluir la voluntad humana que cede al poder de atracción que nos invita, nos mueve y nos atrae a Jesucristo. El ser humano es siempre libre como para rechazar al arrepentimiento. El ser humano es siempre libre como para rechazar al Espíritu de Dios, a la gracia que lo mueve y lo atrae a Cristo. Pero si no se resiste, si no rechaza y si no resiste a esta poderosa atracción que lo atrae y lo mueve a Cristo, el ser humano será conducido al pie de la cruz arrepentido por los pecados que crucificaron al Salvador, para recibir al pie de la cruz en confesión de pecados, perdón completo y vida nueva que lo restaura y lo eleva a la imagen del Señor. Pero hay algo que hay que darle al Señor. La voluntad debe ser entregada. El corazón debe ser rendido. La voluntad debe ser puesta en las manos del Creador. Es lo que llamamos el no resistir, el ceder a la influencia del Espíritu. Ese paso de no resistir, de ceder a la influencia del Espíritu, de entregar la voluntad, de rendir el corazón, necesariamente debe ser hecho para que el ser humano participe de los dones gratuitos que el Señor quiere darle. Es por esa razón, exactamente por esa razón, que el mensaje de Cristo a la Odisea se presenta como una transacción, como una compra. Yo te aconsejo que de mí compres oro, que de mí compres. ¿Por qué razón? Porque Cristo le pide a la iglesia de la Odisea que renuncie a su orgullo, a ese orgullo espiritual que le había hecho ser capaz de proclamar: soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese orgullo, el Espíritu Santo debe llevarlo a rendirlo delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere a cambio: el orgullo, la voluntad humana que puede resistir a la gracia.
Eso hay que entregarlo, eso hay que ponerlo a los pies del Salvador. Y esa es la razón por la cual tanto Isaías como el mensaje de Cristo a la Odisea presentan venir a Cristo, el volverse a Cristo, como una transacción de compra, en donde siendo los dones gratuitos, sin embargo, hay que rendir la voluntad, hay que rendir el corazón, hay que ceder, hay que no resistirse. Se debe no resistir a la gracia, se debe ceder a la influencia del Espíritu que nos atrae y nos invita al arrepentimiento y nos invita a venir a Cristo. Y esa influencia, ese poder que nos atrae es Cristo mismo, que nos atrae con amor inefable a Él para que podamos recibir sus dones gratuitos. Ahora bien, habiendo dicho esto y habiendo conversado acerca del carácter de Dios, nosotros podemos darnos cuenta cuál es la razón del discurso que inicia en Isaías 58. Vamos a leer Isaías 58 y los primeros pasajes. Mira esto. Dice así el profeta. Primer versículo y siguientes de Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora mira en qué consiste el pecado del pueblo y mira dónde está enraizado. Mira dónde estriba el error y el pecado del pueblo. Mira esto. Versículo 2. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, mira lo que dicen, y aquí está el problema. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Mira esto. ¿Cuál es la motivación que lleva al ayuno por parte de este pueblo? ¿Qué es lo que hace que este pueblo ayune? ¿Qué es lo que hace? Mira esto. El pueblo piensa que si ayuna, Dios entrará en una obligación con el pueblo y que por causa de ese ayuno Dios tiene que responder. ¿Por qué razón? Porque el pueblo está ayunando. Entonces, como el pueblo está ayunando, Dios entra en una obligación contractual con el pueblo para darle lo que el pueblo pide, para rescatar al pueblo, restituirlo, sacarlo del cautiverio babilónico y llevarlo en restauración a la tierra prometida. ¿Y por qué el pueblo se molesta? ¿Por qué el pueblo sigue en sus caminos perversos? ¿Por qué? Porque aparentemente Jehová no se ha dado por entendido. El pueblo ha ayunado, el pueblo ha cumplido y Jehová no ha cumplido. El pueblo ha sido fiel, el pueblo está ayunando, el pueblo está haciendo sus obras, el pueblo se está portando bien y el Dios del cielo parece que no tiene oídos, parece que no tiene ojos porque no se ha dado por entendido de que el pueblo ha ayunado y aparentemente Jehová no ha respondido. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta que esta forma de comprender el carácter de Dios es absolutamente contraria y opuesta, es absolutamente invertida al mensaje de Isaías 55? Porque en el mensaje de Isaías 55 la pregunta es, ¿por qué razón el Señor restaura al pueblo? ¿Por qué razón el Señor le responde al pueblo? ¿Por qué razón el Señor, Dios de los cielos, es amplio en perdonar y le pide al pueblo que se vuelva a Él? Porque Él no cambia, porque sus caminos son altísimos, porque sus pensamientos son diferentes de todos nuestros pensamientos. ¿Por qué razón? Porque en Isaías 55, como lo resumiría Pablo en Efesios capítulo número 1, Dios salva solamente por causa de su gracia.
solamente por su beneplácito, para alabanza de la gloria de su gracia. Como lo diría Pablo en Efesios, Dios salva por su sola voluntad, por la pureza de su amor, por la pureza de su voluntad. Dios no salva por lo que hace el pueblo. Dios no actúa por lo que el pueblo hace para pagarle al pueblo. Dios no es un Dios que se mueve con obras humanas. Dios es un Dios que se mueve por el principio inalterable de su amor. Y no existe nada que pueda iniciar su amor para con nosotros habiendo provenido en primer lugar de nosotros. Porque no nos ama Él, porque nosotros lo hayamos amado. Al revés, Él nos ama y como consecuencia nosotros lo amamos. En otras palabras, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. El problema de Isaías 58 es que el pueblo cree que puede controlar y obtener de Dios favores porque el pueblo hizo algo. Y eso es absolutamente errado. Es un error en donde se llega a contemplar y a comprender el carácter de Dios a la luz en que Satanás lo ha pintado. Se pinta a Dios como un Dios crudo, un Dios cruel, un Dios tirano que debe ser movido por sacrificios humanos, que debe ser movido por intenciones humanas, un Dios que debe ser empujado a dar. ¿Y cómo se le empuja? Con algún sacrificio, con alguna plegaria, con algún acto de peregrinaje en donde pueda yo infligirme algún tipo de dolor, en donde yo pueda ayunar y llevar mi cuerpo a situaciones de hambre y de estrechez y de precariedad, para que así con mi rostro demudado y con mi rostro triste Dios pueda verse y complacerse de esa tristeza humana y decir, ahora sí le voy a dar el don. No. Eso es exactamente lo que Isaías 55 no enseña, lo que la Biblia no enseña. Dios no es hombre para que sea movido por transacciones en forma de negocio, en donde yo hago y entonces Dios tiene que hacer. No, Dios actúa por su sola voluntad, por su gracia. Dios, dice la Biblia, que en amor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y escúchalo bien, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo. Por eso dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes que hubiese señal de vida humana en la tierra, Cristo garantiza el amor del Padre y Creador por toda su creación. La vida no existe para mover a Dios a darnos favores. La vida existe porque Él es amor, fidelidad y gracia. Y en Cristo nos prodigó la vida y nos mantuvo la existencia y nos perdona porque es bueno, porque su carácter es así. Así que no hay que ayunar como el pueblo para ver si Dios se mueve. No, más bien hay que ayunar en agradecimiento, contrito de corazón por todo lo que Él ha hecho, por la vida que nos ha dado, por la oportunidad de respirar y vivir y adorarle y conocerle. Él es bueno y por su bondad estamos vivos. Ahora mira, ¿de qué se trata Isaías 58? ¿Qué es lo que Isaías 58 quiere enseñar? Mira esto. Porque ahora en Isaías 58, versículo número 5 en adelante, aparece el profeta diciéndonos lo que él quiere comunicar con el ayuno. Mira esto.
Dice así, Isaías 58, versículo 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? El ayuno que yo escogí. Mira, versículo 6. ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres, a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Mira esto. Cuando el ser humano comprende el carácter de Dios, cuando el ser humano comprende que Dios no se mueve por obras humanas, sino que todo lo que es y existe de humano es solamente posible, toda la humanidad, toda la vida humana, toda respiración, todo pensamiento, todo lo que el ser humano es, solamente lo es por causa de Cristo. Cuando el ser humano entiende que toda respiración humana, desde el más impío, pecador, incrédulo y ateo, hasta el más consagrado, santo y fiel, toda respiración humana es por causa de Cristo. Ese amor, esa constancia de amor y fidelidad nos mueve a que de ahora en adelante reconozcamos con corazón contrito que si uno murió por todos, entonces todos estaban muertos. Todos habíamos muerto para que todo aquel que viva ya no viva para sí, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando comprendo su carácter, cuando veo a Cristo colgado en el madero para darme vida, cuando veo a Cristo colgado en el madero para hacer posible mi vida, cuando veo a Cristo colgado en el madero para que mi vida pueda ser atraída a Él y conocer su amor, entonces iré rendido a Cristo y le diré: Cristo, yo estaba muerto y he aquí vivo solamente por ti. ¿Qué puedo hacer con la vida que tú compraste a precio de sangre? ¿Qué puedo hacer con esta vida que tengo gracias a ti? Para que todo aquel que viva ya no viva para sí, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que hace que nosotros, los que aceptemos semejante don, los que aceptemos semejante regalo de vida para vida, eso es lo que hace que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios en Él, justicia de Dios en Cristo. El corazón se compunge, se constriñe cuando comprende que la vida que aún disfrutamos, esta vida terrena y obviamente la vida eterna, esta vida y la eterna son dádivas de Cristo, las hizo posible Cristo. Y cuando entiendo eso, entonces ya no me moveré para mover a Dios, no, me moveré por aquel que hace todo movimiento posible. Me moveré, actuaré sobre la base de un amor que ya me salvó, de un amor que me fue dado en el pasado, de un amor que hizo posible que hoy viva, para que al reconocer eso yo actúe sobre la base de ese amor en respuesta amorosa al que me amó y no para tratar de que Él me responda. ¿Ves la diferencia? Totalmente diferente. Quiero terminar con esto. Ahora, algunas personas al llegar a este punto dicen: ¿te das cuenta? De esto se trataba el sábado. El sábado que Dios dejó en el Antiguo Testamento se trataba de hacer bien al prójimo, se trataba de hacer bondad al prójimo.
De tal manera que si yo hago bondad al prójimo, ya yo no necesito guardar el sábado, porque el sábado era una señal que me movía a la bondad. Pero si ahora yo actúo bien, si ahora yo, digamos, beneficio a mi prójimo, yo no necesito guardar el símbolo del sábado. Y aquí hay un problema. Y este es el mismo argumento que utilizó Justino Mártir alrededor del año 150 en su diálogo con Trifón el judío, donde Justino decía, ustedes los judíos guardan un día y pasan un día, digamos, pasan un día de holgazanes y creen que pasando un día de holgazanes Dios se complace de ustedes, mientras que nosotros los cristianos, decía Justino Mártir, en vez de pasar un día de holgazanes, pasamos toda nuestra vida haciendo bien al prójimo y ya no necesitamos guardar el sábado de la antigua alianza. Escucha, este entendimiento de Isaías 58 y este entendimiento del sábado es absolutamente ajeno a la voluntad de Dios expresada a través del profeta. ¿Por qué razón? Porque si llegamos a Isaías 58, es solamente posible porque antes pasamos por el capítulo 56. ¿Y qué dice el capítulo 56? Mira esto. Capítulo 56 dice así. Escucha esto. Versículo 1 en adelante. Así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. ¿Y está hablando solamente al pueblo de Israel? No, escucha esto. Que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que yo soy un árbol seco. Escucha esto, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Te das cuenta lo que esto está diciendo? Esto está diciendo que en el día en el que el pacto sea renovado, que fue en la cruz de Cristo Jesús, que renovó el pacto eterno, el pacto de gracia, este pacto eterno no eliminó la necesidad de observar el sábado. No, ciertamente nos trajo a la vista que el sábado señalaba una actitud coherente y bondadosa para el prójimo. Pero, como diría Cristo en Mateo 23, esto era necesario hacer, es decir, ser bondadoso con el prójimo, sin dejar de hacer lo otro. La bondad hacia el prójimo no elimina la observancia del sábado. No, señor, porque Isaías 58 e Isaías 56 van de la mano. El sábado permanece en total vigencia, como un día que ha de observarse. Y este día se observa en bondad con el prójimo y en armonía con el Creador, cumpliendo así el plan de Dios, no haciendo nuestros pensamientos, no andando en nuestros propios caminos, sino deleitándonos en Él, que se goza en bendecir y amar a su creación. Habiendo dicho esto y esperando que el Señor te bendiga y te guarde, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.